habita en las vidas de cada uno de los que estamos aquí en la tierra. Y en ese momento estaba ocurriendo una situación muy tremenda y peculiar. Una situación parecida a lo que hoy en día estamos viviendo. ¿Sabe cuánta gente tiene que estar amedrentada en ese país? Viendo lo que está sucediendo en estos momentos. Porque es lo primero que el enemigo utiliza para detener nuestro caminar. Porque lo primero que el enemigo utiliza para detener el blanco que nosotros tenemos que tener. Porque lo primero que el enemigo usa es un arma mortal. Y el arma mortal del enemigo es infundir miedo sobre nuestras vidas. Apagando el temor que verdaderamente debe de habitar en nosotros. Porque en nosotros no debe de haber miedo. En nosotros debe de existir el temor a nuestro Dios. Pero últimamente se ha desarrollado un caos a nivel mundial, y me incluyo, y el temor de Dios se está perdiendo. ¿Y sabe qué significa eso? Que cuando el temor de Dios empieza a perderse, cuando el temor de Dios empieza a desaparecer, esto está dando como resultado, está imponiendo, está diciendo que no está. Y cuando hay algo que no está, hace falta. Y cuando hay algo que hace falta, las cosas empiezan a cambiar. Y la situación que estábamos viendo a nivel de la historia es que encontramos un rey que está lleno de temor. Es un rey que está lleno de miedo, infundido por aquel hombre tan gigante, infundido por aquel hombre que estaba tratando de hacerlos salir de la rutina en la que se encontraban. Pero Dios estaba permitiendo en su vida todo eso porque Dios quería revelarse a ellos. Y las cosas que suceden en nuestras vidas es porque Dios quiere revelarse en nuestras vidas. Porque hace falta que hoy en día tú y yo conozcamos verdaderamente quién es el Dios de Israel y qué es lo que Él quiere con nosotros. Porque a menudo queremos muchas cosas, porque vivimos creyendo y pidiendo lo que anhelamos, porque vivimos esperando muchas cosas del cielo, pero no nos preguntamos qué es lo que el dueño del cielo quiere para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el momento en el que la adversidad viene, en el momento en que lo que intimida nuestras vidas empieza a desajustarnos, empieza a desestabilizarnos, lo único que podemos conseguir es retroceder y no tener la victoria que ya está lista y preparada para nosotros. Pero no entiendo qué es lo que está ocurriendo, no entiendo qué es lo que está pasando. Dios no te ha llamado a entender, solamente a obedecer. David no se preguntó qué estaba ocurriendo, porque aparte de que encontramos en la historia a un rey lleno de miedo, también encontramos a un hombre que sabía quién era el Dios a quien servía. Al rey se le había olvidado a quién servía, pero había un hombre que no había olvidado quién era ese Dios que tenía poder. Había un hombre que no solamente sabía quién era su Dios, sino también quién era Él. Y es que hace falta entender muchas veces en nuestras vidas cuál es la verdadera identidad que tú y yo debemos de formar. Porque ahí va la intimidad, muchas veces se distorsiona. La Biblia dice que cuando el principio de todas las cosas el Señor creó a nuestros primeros padres y los creó a su imagen, es decir, Él hizo en ellos una obra perfecta, pero el pecado distorsionó la imagen que Dios había hecho en ellos. Y de esa misma forma la identidad que tú y yo tenemos en Dios se distorsiona a causa del pecado, a causa de la iniquidad y a causa de caminar muchas veces de la mano de otras cosas y no de la mano de Dios. El rey a lo mejor se estaba confiando de él mismo. Y de esa misma forma, ese rey que estaba lleno de miedo, hoy en día hay muchos que pertenecemos a la realeza, que estamos llenos de miedo, que estamos llenos de temor y que no entendemos que lo que vamos caminando no lo caminamos solo, sino lo caminamos con el que hizo los cielos y la tierra, y que podemos avanzar porque no nacimos para quedarnos allí, sino para atravesar al otro lado. La Biblia dice que el Goliat le dijo: ¿quién se va a enfrentar con nosotros? Pero sabe que David no se conformó con mirar quién era el incircunciso, no se conformó con mirar quién era el que estaba, aleluya, desafiando al pueblo de Dios. David miró quién era, pero David le importó más quién era él y quién estaba con él, y eso le hizo cruzar la línea de batalla, enfrentarse con el gigante, no en el nombre de cualquier hombre, sino en el nombre del Todopoderoso Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que tú puedes cruzar la línea de batalla, porque del otro lado no vas solo, del otro lado te espera quien camina contigo.
Un rey lleno de temor. El temor trata de dañar nuestras vidas. El temor trata de detener nuestro caminar. Pero ¿sabe qué? Te digo algo en esta noche. No hay Goliat que se pare frente a ti viva. Porque el que está contigo y conmigo es más poderoso. ¿Cuánto van a vencer ese Goliat? Difícil, pero lo vamos a hacer. De la mano de Él, agarrados de Él, todo lo podemos. Y se va a presentar el obstáculo, y se va a presentar la oposición. Pero recuerda que Él dice en su palabra que con Él saltaremos muros. El que está con nosotros es más poderoso. ¿Cuánto lo creen? El que está con nosotros es más grande. Ahora resulta que cuando Él sabe y conoce quién era el que estaba desafiando al pueblo de Dios, Él decidió enfrentarse a él. Porque a David le causó curiosidad quién era el que estaba amedrentando al pueblo de Dios. Porque David le causó curiosidad y quería saber quién era el que estaba retándolo. A él le interesó conocer a ese enemigo para saber cómo podía derribarlo. Y hay un enemigo grande que está batallando en contra de nosotros. Y pregúnteme cuál es. En el que nosotros moramos. Pablo el apóstol dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecaminoso? ¿Sabe que el enemigo peor que tú puedes tener no es el que está enfrente tuyo? Es en el que tú estás metido. Es tu carne. Porque es fácil enfrentar al enemigo que estás viendo, pero no es fácil enfrentar al que duerme contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ella poco a poco se va levantando, aplastando al hombre interior y espiritual, y empieza la gran batalla. Usted sabe que el Señor fue 100% hombre y 100% espíritu. De esa misma forma nosotros también tenemos una parte carnal, una parte humana y una parte espiritual. Y la parte espiritual es la que le da paso a todo lo del cielo, a todo lo divino, a todo lo de Dios. Pero la parte natural, la parte humana, es la que le da parte a la carne, a lo que se hace manifiesto en nuestros días, día tras día. Y esa es la parte que tú y yo tenemos que vencer. Antes de enfrentar cualquier enemigo allá, yo tengo que vencer el que está aquí conmigo. Porque es este el que me detiene, porque es este el que se opone, porque es este el que siempre me gana. Pero diga conmigo hasta hoy. Porque el espiritual se tiene que levantar. ¿Pero cómo se levanta un muchacho? Porque empieza tomando su leche materna, y luego le colocan el tetero, y luego el alimento, y luego el alimento sólido. De esa misma forma, el hombre espiritual que habita en nosotros necesita crecer y desarrollarse en Dios para poder derribar al hombre natural. Porque aunque la naturaleza de nosotros humana trate de llevarnos a la tendencia del pecado, la espiritual siempre va a estar dispuesta para llevarnos a lo celestial. ¿Cuántos dicen amén? Es un hombre, dele fuerte el aplauso. El espiritual es más fuerte cuando tú lo haces fuerte en él. Alguien hablando conmigo me preguntaba: ¿cómo puedo desarrollar mi fe? La fe la desarrolla la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que hasta el día de hoy todavía hay gente con la semilla que creció, con la semilla que nació, perdón. Todavía hay gente con la semilla que fue implantada de Dios. Todavía hay gente con esa semilla y el árbol no ha nacido. Pero Dios quiere que esa semilla se reproduzca y crezca ese árbol frondoso en el cual tú puedas tener esa fuerza para poder alcanzar lo que ya está preparado para ti. ¿Alguien aquí puede entenderlo? Dios no está preparando cosas para nosotros, Dios las tiene listas. Pero hay gente que no lo ha alcanzado porque su fe está pequeña. ¿A dónde dice la palabra que se montó aquel hombre que quería ver a Jesús? No en una semilla. La semilla de fe tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Y al parecer la semilla de fe del rey se detuvo. No estaba desarrollada, pero la semilla de David fue diferente, creció. Es que la Biblia habla de la intimidad que David empezó a desarrollar con su padre. Y hoy en día hace falta en la realeza intimidad. Tenemos intimidad con todo, tenemos apego a todas
en el que nos creó para poder desarrollar ese hombre espiritual que nos va a llevar a alcanzar lo que Él tiene para nosotros. No es el pastor, no es la pastora, no es el líder, no es el profeta que viene de otro planeta. No, no, no. El que te va a ayudar a adquirir todas las cosas que Dios tiene para ti es tu fe. La Biblia dice que Jesús le dijo a aquella mujer: tu fe te ha salvado. Él no le dijo por mi fe, Él no le dijo por mi poder. Hay algo que desarrolla en gran manera el poder de Dios, y es la fe que habita en nuestras vidas. Pues hay una alabanza muy linda que dice: que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuvenecerá. Hay gente con fe de ayer, hay gente con fe del año pasado, y hay gente con fe desde cuando aceptó al Señor. Pero tu fe tiene que irse rejuveneciendo, tiene que ir creciendo, tiene que irse desarrollando de tal manera que haya algo que te identifique y que te haga igualar o superar a aquella mujer, la cual su fe le hizo alcanzar lo que no había sido traído para ella. Y dice la palabra de Dios que ese rey se llenó de temor. Tanto era el miedo de él que no creía que David iba a vencer. Tienes que tener mucho cuidado, porque dentro de la realeza va a haber gente que no va a creer en ti. Va a haber gente que no va a creer que tú vas a poder. Pero la fe, la conversión y todo del cielo está resumido en una sola cosa: decisión. Cuando no se toma una decisión, no se empieza nada. Ahora, Eclesiastés dice que mejor es el final que el principio. Después de tomar la decisión, también es importante culminar lo que has declarado hacer, porque todo lo que empieza y queda a la mitad no sirve, y no sirvió ni servirá de nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero David empezó a ver quién era el que estaba desafiando al pueblo de Dios, y lo enfrentó y tomó una decisión. Y en cuanto mucha gente no creyó en él, ni el mismo rey, su familia, todos empezaron a decirle: David, muchacho, está loco. Y le empezaron a llenar de armas, porque hay gente que va a querer que tú pelees con las armas de ellos. Pero si a él le resultó con oración, es a él. Puede que a ti te resulte con ayuno, a su nombre. Pero si a él le resultó con ayuno, pues puede que le resultó, pero a ti te va a resultar en vigilia. Pero puede que a él le salieron las cosas bien, porque la misericordia y la grandeza de Dios estaban allí presentes. Pero si lo tuyo es nacer de nuevo, hazlo con fe, porque Él te va a ayudar. ¿Cuándo dicen amén? David dijo: yo tengo que enfrentarlo, porque el que está conmigo es más poderoso. David reconoció que lo iba enfrentando en su nombre. David sabía quién caminaba con él. Y el miedo de mucha gente es que olvida que no caminan solo. El pecado que se desarrolla en nuestra vida también es porque olvidamos que no caminamos solo. Pero si nosotros tenemos presente que Él está con nosotros, nuestra vida va a ser una vida en rectitud, y lo que vamos a obtener nunca va a ser derrota, siempre va a ser victoria, porque el Dios que nosotros tenemos no ha perdido una batalla, y esta y las que vengan no serán la excepción. ¿Cuántos dicen amén? Después del aplauso, Dios está aquí en este lugar y su poder está listo para ti.